Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. 7. La intuición en Dilthey. Pasemos ahora a intentar caracterizar en pocas palabras la intuición de Dilthey. La intuición en Dilthey se caracteriza brevemente con el adjetivo volitivo. La intuición de Dilthey es la intuición volitiva a que hace unos instantes me he referido. Para Dilthey, también como para Bergson, el intelectualismo, el idealismo, el racionalismo, todos aquellos sistemas filosóficos para quienes la última y más profunda realidad es el intelecto, el pensamiento, la razón, todas esas filosofías son falsas, son insuficientes. Para Dilthey no es la razón, no es el intelecto el que nos descubre la realidad de las cosas. La realidad, o mejor dicho todavía, la existencia de las cosas, la existencia viva de las cosas, no puede ser demostrada por la razón, no puede ser descubierta por el entendimiento, por el intelecto. Tiene que ser intuida con una intuición de carácter volitivo, que consiste en percibirnos a nosotros mismos como agentes, como seres que antes de pensar quieren, apetecen, desean. Nosotros somos entes de voluntad, de apetitos, de deseos, antes que entes de pensamiento. Y en tanto en cuanto somos entes de voluntad, queremos. Pero nuestro querer tropieza con dificultades. Esas dificultades con las cuales tropieza nuestro querer, las convertimos en cosas. Esas dificultades son las que nos dan inmediata e intuitivamente noticia de la existencia de las cosas. Y una vez que habiendo nuestra voluntad tropezado con resistencias, ha llegado a luchar contra ellas, convierte esas resistencias en existencias. La existencia de las cosas nos es, pues, dada a la intuición volitiva como resistencia de ellas. Por eso el primer atisbo de filosofía existencial está en Dilthey. Hay un filósofo francés, no diré poco conocido, pero sí menos conocido, Maine de Biran, que vivió a mediados del siglo XIX, y que durante su vida y su actuación filosófica pasó, no diré desapercibido, pero sí poco apercibido. Maine de Biran fue quizá el primero o uno de los primeros, porque siempre es posible quizá rastrear antecedentes, que denuncia ese origen volitivo de la existencialidad, que denuncia en nosotros una base para la afirmación de la existencia ajena, de la existencia de las cosas y de los otros hombres. Una base en las resistencias que se oponen a nuestra voluntad y estudia con detenimiento la aportación esencial que los sentimientos musculares dan en la psicología a la confección de la idea del yo y de las cosas. Dilthey considera que como la intuición fundamental de la filosofía, esa intuición volitiva que nos revela la existencia. Por otra parte, esto lo lleva también a considerar que en la vida humana la dimensión del pasado es esencial para el presente. Del mismo modo que lo rodea al hombre se le aparece primordialmente la forma de obstáculos y resistencias a su acción. Del mismo modo el presente tiene que aparecérsenos como el límite a que los esfuerzos procedentes del pasado llegan hoy. Y así la dimensión de lo histórico y de lo pretérito hace entrada en el campo de la filosofía de un modo completamente distinto al que había tenido en la filosofía idealista alemana de principios del siglo XIX. 8. La intuición de Husserl. Por último, diré algunas palabras de la intuición fenomenológica de Husserl. La intuición fenomenológica de Husserl
Para caracterizarla en términos muy generales y por consiguiente muy vagos, habría que ponerla en relación con el pensamiento platónico. Husserl piensa, creo que todas nuestras representaciones son representaciones que hay que mirarlas desde dos puntos de vista. Un punto de vista psicológico. Si las miramos desde el punto de vista psicológico, tienen una individualidad psicológica como fenómenos psíquicos. Pero estos fenómenos psíquicos, como todos los fenómenos psíquicos, contienen la referencia intencional a un objeto. Cada una de nuestras representaciones es, pues, primero una representación singular. Segundo, esa representación singular es el representante, el apoderado, diremos, de un objeto. Así, si yo quiero pensar el objeto Napoleón, no puedo pensarlo más que representándome a Napoleón. Pero la representación que yo tengo de Napoleón tendrá que ser singular, o bien me lo represento montado a caballo en el puente de Arcole, o bien me lo represento en la batalla de Austerlitz, con la cabeza baja y la mano puesta en su redingote, o bien me lo represento desesperado después de la derrota de Waterloo. Cada una de estas representaciones por sí misma es singular, pero las tres, aunque sean totalmente distintas, unas de otras se refieren al mismo objeto, que es Napoleón. Pues bien, la intuición fenomenológica consiste en fijarse en la representación que sea, prescindiendo de su singularidad, prescindiendo de su carácter psicológico particular, poniendo entre paréntesis la existencia singular de la cosa. Y entonces, apartando de sí esa existencia singular de la cosa, para no buscar en la representación más que lo que tiene de esencial, busca la esencia general, universal en la representación particular. Considerar, pues, cada representación particular como no particular, poniendo entre paréntesis, expulsando de nuestra contemplación lo que tiene de particular, para no fijarnos más que en lo que tiene de general, y una vez que hemos podido lanzar la mirada intuitiva sobre lo que cada representación particular tiene de general, entonces tenemos esa representación, aunque particular, plásticamente realizada la esencia general. Tenemos la idea, como él dice, renovando la terminología de Platón. Como ustedes ven, se trata aquí para Husserl de una intuición del tipo que hemos llamado intelectual. Tendremos, pues, en líneas generales aproximadamente lo siguiente: que Bergson representa la intuición mística emotiva, que Dilthey representa la intuición existencial volitiva, y que Husserl representa la intuición intelectual al modo de Platón, o acaso también de Descartes. No en vano Husserl ha metido en su terminología muchos términos sacados del platonismo, tanto que en broma suelen decir los estudiosos de filosofía que a los fenomenólogos no se los entiende porque hablan en griego. Yo he tenido que hacer algunos esfuerzos que ustedes no han notado para evitar pronunciar al hablar de Husserl 3 o 4 palabras griegas en ristra. 9. Conclusión. Para terminar, es conveniente que hagamos un intento de extraer de este análisis que hemos hecho de la intuición algunas conclusiones personales para nuestro estudio de la filosofía. Para nuestras excursiones por el campo de la filosofía, lejos de mí, que soy no ya filósofo, sino filosofillo, la idea de querer ser yo también, ahora original, y desenvolver aquí un sistema genial. Hay que considerar que estas tres clases de intuiciones, que se reparten en tres grandes líneas
el campo metódico filosófico contemporáneo, tienen cada una de ellas su justificación en un lugar del conjunto del ser. El error consiste en querer aplicar uniformemente una sola de ellas a todos los planos y a todas las capas del ser. Evidentemente, las capas del ser que se hallan dominadas por la construcción intelectual de las ciencias matemáticas, físicas, de las ciencias biológicas, de las ciencias jurídicas y sociales, aquella capa en donde el ser significa ya, sin preocuparse del origen de ella, existencia y esencia. En aquellas capas lo importante, lo filosóficamente importante, es la descripción de las esencias. Hacer descripción de lo que los objetos son, para estas capas del ser, evidentemente la intuición fenomenológica de Husserl es el instrumento más apropiado. Es la intuición intelectual la que, teniendo nosotros el objeto puesto ante nosotros, sometido ya a las categorías del ser estático, del ser ya el método más eficaz, será evidentemente el de tomarlo bajo la intuición fenomenológica, o sea, procurar taladrar las representaciones de ese ser, de esa cosa para llegar a la cosa misma, prescindiendo de las singularidades y particularidades de la representación. Pero en cambio, cuando nos preguntamos cómo es debido, cómo es absolutamente necesario en la filosofía contemporánea, sin lo cual la filosofía contemporánea quedaría estancada, cuando nos preguntamos si hay alguna capa más profunda que esa capa del ser previo, si hay alguna manera o modalidad de vivir el hombre antes de que el hombre se haya visto en la necesidad de poner el ser para luego estudiar lo que eso es, si hay alguna capa previa, esa capa no podrá ser obtenida o intuida por la intuición intelectual, puesto que ésta es el instrumento apropiado para la captación del objeto intelectual. Pero si el objeto que nos proponemos captar es preintelectual, es anterior al ser, por decirlo así, es el precedente al ser. Es esa vivencia del hombre antes de que el hombre haya resuelto creer que hay cosas. Entonces tendremos que descubrir esa vivencia del hombre anterior a la creencia en la existencia de las cosas, como un puro y simple vivir, pero un vivir que siente obstáculos, que tropieza con resistencias, con dificultades. Y justamente porque tropieza con resistencias y dificultades, da a esas resistencias el valor de existencias. Y habiéndolas convertido en existencias, les confiere el ser. Y una vez que les ha conferido el ser, entonces ya son esencias, a las cuales se pueden aplicar la intuición intelectual. De suerte que estos tres tipos de intuición no son contradictorios, sino que los tres pueden ser usados en la filosofía contemporánea, y nosotros los usaremos según las capas de realidad en que estén situados los objetos a que nos dediquemos. En nuestras excursiones por el campo de la filosofía, seremos fieles al método de la intuición. Si unas veces aplicamos la intuición fenomenológica y otras veces la intuición emotiva, o todavía mejor, la intuición volitiva.